Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo desde Martin, el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. En esta ocasión tenemos un vídeo que se inscribe dentro de la serie Tintín y Hergé, en la que ofrecemos comentarios críticos acerca de todos y cada uno de los álbumes de las aventuras de Tintín dibujadas y creadas por el dibujante belga Hergé. Y en este vídeo, que es el 11º ya de esta serie, nos vamos a centrar en la 11ª de las aventuras de Tintín, que es la que tengo aquí en mi mano, en traducción portuguesa, El secreto del unicornio, en francés Le secret de la licorne, o en esta nueva traducción portuguesa, como dice ahí la pegatina, O segredo do licorne. Como saben, tengo varios libros de Tintín en varias lenguas diferentes y este es uno de los ejemplares en portugués que se encuentran en mi colección. Y ahí tenemos ya en la portada algunas indicaciones de aquello de lo que se trata esta historia. Tenemos al Capitán Haddock vestido prácticamente de pirata, tenemos un barco en el medio, tenemos a un personaje que se parece mucho al Capitán Haddock, aunque parece que un poco más viejo, un poco más anciano, y después a Tintín, que está sorprendido, porque muy sorprendente, desde luego, es esta historia del secreto del unicornio. Y vamos a ir desgranándola poco a poco en este vídeo que estamos grabando hoy para el canal de YouTube Antón GF. Este es el primer álbum de las aventuras de Tintín que se estructura en dos partes, y esta estructura bipartita consta, por un lado, de este secreto del unicornio y por otro lado, el tesoro de Rácam el Rojo. Bien es cierto que esto había ocurrido ya también en el caso de los cigarros del faraón y el loto azul previamente, pero en ese caso parece que fue más por accidente que por una planificación previa de Hergé. Es cierto que Hergé quería enviar a Tintín al lejano oriente, pero no parece claro que fuese evidente para él que ese viaje de Tintín al lejano oriente fuese a dividirse en dos partes. Simplemente ocurrió así. Pero en el caso del secreto del unicornio sí que parece claro que esto está ya planeado previamente. Además, después de todo el éxito obtenido con las aventuras anteriores, Hergé se da cuenta de que una historia en dos partes le va a dar un mayor espacio creativo y le da la oportunidad a Hergé también de crear una historia, si cabe, más compleja. Debido a estas dos partes, en muchos de los estudios sobre Tintín, este álbum, El secreto del unicornio, no suele comentarse por separado del tesoro de Rácam el Rojo, pero yo sí, en esta serie de vídeos sobre las aventuras de Tintín, voy a hacer dos vídeos separados. Uno para El secreto del unicornio, que es este, y posteriormente haré otro vídeo centrándome en el tesoro de Rácam el Rojo. Hay que decir que esta aventura, El secreto del unicornio, es importante por varias razones. Por un lado, es la primera en la que aparece el castillo de Moulinsart, que se va a convertir pronto en el hogar, en la casa en la que va a vivir el Capitán Haddock, y posteriormente incluso el propio Tintín va a mudarse a este castillo de Moulinsart, que está inspirado en un castillo real que conocía Hergé. Por otro lado, se completa en esta aventura bipartita el triunvirato de personajes principales e imprescindibles de las aventuras de Tintín, con la llegada del profesor Silvestre Tornasol, aunque esto por supuesto no ocurrirá en El secreto del unicornio, sino en su segunda parte, El tesoro de Rácam el Rojo. Es cierto también que es una aventura importante porque Hergé va añadiendo cada vez más detalles a los fondos de las viñetas con esa línea clara tan característica de su estilo. Es decir, que en álbumes anteriores, pues en los fondos quizá no había tanto detalle, y ahora sí que ya empieza Hergé a rellenar los fondos de sus dibujos con muchos más detalles, y esto ocurre por primera vez específicamente en El secreto del unicornio y El tesoro de Rácam el Rojo. Es un momento ya en el que Hergé va alcanzando esa perfección formal que lo caracteriza, documentándose al máximo, llegando a utilizar maquetas, por ejemplo,
para el diseño de los barcos que aparecen en este álbum, y sobre todo el barco del unicornio. Y también es muy importante algo que hay que mencionar, que es la presencia ahora de uno de los más estrechos colaboradores de Hergé, cuyo nombre es Jacques van Melkebeke, y su presencia es especialmente notable en estos dos álbumes. Jacques van Melkebeke llegaría a escribir también un par de obras de teatro junto con Hergé, que se representarían a principios de los años 40, más o menos al mismo tiempo que se publica El secreto del unicornio y El tesoro de Rackham el Rojo. Este Jacques van Melkebeke llevaba ya un tiempo colaborando con Hergé, pero aquí, en El secreto del unicornio, sin duda empieza a ayudar ya en la creación del guión y va a aportar también su conocimiento adquirido con la lectura de múltiples novelas de aventuras, como por ejemplo las de Julio Verne, y no es por tanto una casualidad que nos encontremos ante un álbum de las aventuras de Tintín que muchos críticos han descrito como una aventura en el sentido más puro de la palabra, porque sí, es sin ninguna duda una aventura en el sentido más puro de ese término. Por cierto, que El secreto del unicornio es uno de los 3 álbumes que se usaron como base para el guión de la película The Adventures of Tintín, dirigida por Steven Spielberg en el año 2011. Una película de la que en algún momento realizaré algún vídeo y que no fue una de mis creaciones favoritas relacionadas con Tintín, aunque la verdad es que tampoco es que esté mal. Los otros 2 álbumes que se utilizaron para crear este guión de la película son El tesoro de Rackham el Rojo, por supuesto, y también El cangrejo de las pinzas de oro, que ya hemos comentado en un vídeo anterior. La historia del secreto del unicornio apareció de forma serializada a razón de una tira diaria en el periódico Le Soir, que en aquellos momentos estaba todavía en poder de las fuerzas de ocupación nazis en Bélgica, y apareció entre junio de 1942 y enero de 1943. Posteriormente, en el mismo año de 1943, Casterman va a publicar el libro en formato en color de 62 páginas, el típico formato que ya adquiere cada una de las aventuras de Tintín a partir de estos comienzos de los años 40. Desde el punto de vista de la temática, es evidente que Hergé había aprendido ya la lección después de las duras críticas recibidas por la Estrella Misteriosa, esas acusaciones de su supuesto antisemitismo y cosas por el estilo. Entonces, con esta aventura en 2 partes, Hergé decide ya claramente alejarse del contexto histórico y político de la Segunda Guerra Mundial y va a crear una aventura de temática más escapista, basada en la búsqueda de un tesoro. Es decir, la isla del tesoro de Stevenson no está, en cierto modo, muy lejos de la órbita temática de este secreto del unicornio y el tesoro de Rackham el Rojo. Como tenemos una aventura en 2 partes, pues el secreto del unicornio, que es la primera parte, prepara el terreno para esta búsqueda del tesoro que se va a llevar a cabo, que se va a narrar en el tesoro de Rackham el Rojo más propiamente. Esto es algo, lo de la aventura bipartita, preparando el terreno en la primera parte para después realizar la verdadera aventura en sí en la segunda parte, es algo que Hergé lo va a volver a hacer con posterioridad. Lo hizo, por ejemplo, con las 7 bolas de cristal y el templo del sol, de una manera muy notable también, y también con su aventura lunar, el objetivo la luna por un lado y aterrizaje en la luna por otro lado. Pero esta es la primera vez con el unicornio y Rackham el Rojo, es la primera vez que Hergé decide dividir una aventura completa en 2 partes. Esto, por supuesto, va a darle una mayor complejidad a la historia, que consta su trama de 3 partes diferenciadas, ya no una o 2, sino en este caso 3, que se interrelacionan además entre sí a la perfección.
Por un lado tenemos la historia o la trama del carterista, porque hay unos robos de carteras que ya desde el principio del Secreto del Unicornio aparecen y que van a tener importancia en la parte final de este álbum. Por un lado está la historia del carterista, por otro lado está la historia de los pergaminos que van a conducir finalmente al tesoro de Rácam el Rojo. Y hay una tercera historia que es la historia del caballero Francisco de Adoque, es decir, este personaje que vemos aquí en el cuadro, que es un antepasado del Capitán Haddock, y que además va a otorgar, este antepasado del Capitán Haddock, una mayor profundidad, si cabe, al personaje del propio Capitán Haddock. Francisco de Adoque, en realidad, como lo vemos en esta obra, parece realmente una versión de Haddock trasplantado al siglo XVII, porque los dos, Haddock y Francisco de Adoque, se comportan y hablan de manera muy parecida. Curiosamente, parece ser que existió en la vida real, en la historia, un verdadero linaje de marinos ingleses que realmente existieron con el nombre de Haddock en los siglos XVII y XVIII, pero esto es algo que Hergé no lo supo hasta muchos años después de haber creado y publicado El Secreto del Unicornio y El Tesoro de Rácam el Rojo. Por todo esto, por esta complejidad evidente, estas tres historias que se van interrelacionando, por una trama mucho más compleja, con muchas más aristas, por todo esto, Benoit Peters, en este libro que tengo aquí, Hergé, Fils de Tintin, o en inglés, esta es la traducción al inglés, Hergé, Son of Tintin, Benoit Peters, que es uno de los máximos conocedores y estudiosos de la obra de Hergé, ya no solo de Tintín, sino en general, pues en este libro, en la página 143, Benoit Peters considera que El Secreto del Unicornio, según él, es uno de los mayores éxitos narrativos de Hergé, y es muy difícil no estar de acuerdo con Benoit Peters en esta afirmación, después de leer estos dos volúmenes de las aventuras de Tintín. Algo que me parece muy interesante, teniendo en cuenta esta trama tripartita, esta trama que tiene tres partes diferenciadas pero que se van interrelacionando, algo que me parece muy interesante es el pasaje en el que el Capitán Haddock, después de leer el viejo diario del caballero Francisco de Adoque, le cuenta a un sorprendidísimo Tintín la historia de su antepasado. Precisamente el dibujo de la portada se refiere a esa parte de la historia en la que un emocionado Capitán Haddock cuenta y además actúa, incluso interpreta la vida de su antepasado, el caballero Francisco de Adoque, ante un más que sorprendido Tintín, como podemos ver aquí, ¿no? Las diferencias que Hergé introduce en este pasaje entre el pasado del caballero de Adoque y el presente del Capitán Haddock en estas viñetas pues son mínimas, y eso hace que el lector acceda a la historia de Francisco de Adoque, que es muy importante en esta aventura de Tintín. Pues el lector accede a la historia del caballero de Adoque al mismo tiempo que la oye Tintín por primera vez. Haddock, en todo este pasaje, que dura varias páginas además, se comporta exactamente como el propio caballero de Adoque, interpretando las batallas navales que le cuenta a Tintín, y hay un momento en el que incluso se convierte el propio Capitán Haddock en Francisco de Adoque, en su antepasado, cuando le cae encima, después de golpearlo con una espada, le cae encima el cuadro con el retrato de Francisco de Adoque, y justamente se rompe el retrato y le sale la cabeza del propio Capitán Haddock en el lugar en el que está aquí la cabeza de Francisco de Adoque. De alguna manera, simbólicamente, el Capitán Haddock se convierte en su antepasado Francisco de Adoque. Esto de la mezcla del presente y el pasado, la mezcla entre el sueño y la realidad, es algo que ya había hecho
Hergé en otras ocasiones anteriormente, por ejemplo, en Los cigarros del faraón, en El cangrejo de las pinzas de oro, con sueños, ¿no?, y alucinaciones, en La estrella misteriosa también, con sueños de Tintín en el momento del supuesto apocalipsis por la llegada del meteorito. Pero aquí en El secreto del unicornio, Hergé ya lleva esta mezcla de presente y pasado, de sueño y de realidad hasta las últimas consecuencias de una manera verdaderamente impresionante que nos da una idea de lo adelantado que estaba Hergé en estos momentos en el mundo del cómic, realmente experimentando con estas finas diferencias que a veces existen entre la realidad y la ficción, ¿no?, o entre el presente y el pasado, o entre el sueño y la realidad, y cómo expresarlas de una manera correcta y de una manera que tenga sentido en un cómic, un lenguaje que poco a poco el propio Hergé estaba inventando para sí mismo y para esta serie de las aventuras de Tintín. No es que quiera realizar spoilers de ninguna manera, ¿no?, pero creo que es importante hablar un poco de esta historia, ya que es una historia tan compleja, ya que tiene 3 tramas diferentes que se van interrelacionando. Pues la historia que Hergé narra en El secreto del unicornio, para ir preparando el terreno, como ya decía antes, para la búsqueda del tesoro de Rackham el Rojo, empieza, como siempre o como casi siempre, a partir de una situación que es en apariencia totalmente banal. Es decir, Tintín se encuentra en un rastro, en un marché aux puces, que dicen los franceses, o flea market, ¿no?, en inglés, en un rastro, y ve una miniatura de un barco que quiere comprar para regalársela a su amigo el capitán Haddock. En el rastro también se encuentra Hernández y Fernández, los detectives, que están a la caza y captura de un carterista. Entonces entran desde el principio dos de las tramas, o dos de las subtramas de esta historia. Por un lado, el barco del unicornio, que tiene en gran parte la clave de lo que será el tesoro de Rackham el Rojo, y por otro lado la historia de este carterista, que tendrá su importancia también, como veremos dentro de un momento. Cuando Tintín va a pagar por ese barco, varios hombres quieren comprárselo, pero él decide que no lo quiere vender porque quiere dárselo al capitán Haddock. Ese mismo barco en miniatura, que es el unicornio, que aquí está, ese mismo barco en miniatura aparece en el fondo de un retrato de Francisco de Adoque, el antepasado del capitán Haddock. Y este barco, este retrato lo tiene el capitán Haddock en su posesión, en su casa, ¿no? Entonces, realmente Tintín poco a poco se va a ir dando cuenta de que existen realmente no solamente una miniatura del barco, sino 3 miniaturas del unicornio, y tras escuchar la historia de Francisco de Adoque, como ya hemos dicho, contada por el capitán Haddock, después de leer el diario de su antepasado, pues vemos que en el siglo XVII Francisco de Adoque se apoderó del tesoro del pirata Rackham el Rojo y lo escondió en algún lugar que no se sabe cuál es. Y Tintín comprende rápidamente que en cada una de las miniaturas del barco está escondido un pergamino que a su vez va a esconder la clave del misterio de dónde se encuentra enterrado o escondido el tesoro de Rackham el Rojo. Los hermanos Pájaro, que son unos malhechores, realmente los malos en esta historia, ¿no?, pero unos malos muy unidimensionales en realidad. Esto es muy poco típico en Hergé, pero bueno, en este caso son unos malos que no tienen mucha profundidad, la verdad. En francés el nombre de estos hermanos es l'oiseau, es decir, pájaro, ¿no? Entonces en español se tradujo como pájaro, y en esta edición en portugués se traduce como pardal, que es un tipo de pájaro en portugués. En inglés simplemente con la palabra, que también es un apellido, bird, ¿no? Pues estos hermanos están interesados en el tesoro y atacan a los dueños de cada miniatura, y llegan incluso a raptar a Tintín
y lo hacen prisionero en el castillo de Moulinsart, que es donde ellos viven. Es decir, el castillo de Moulinsart y el mayordomo Néstor, que después pasará a ser posteriormente el mayordomo del capitán Haddock, pues es en ese castillo es donde viven los hermanos Pájaro. Y así es como hace realmente acto de aparición este castillo de Moulinsart. Finalmente Tintín se escapa y va a atrapar a uno de los hermanos Pájaro, aunque el otro consigue escapar, y conseguirá 2 de los pergaminos, no 3. El tercer pergamino aparecerá en la cartera de uno de los hermanos Pájaro, que le fue hurtada por el carterista al que se hace referencia al principio, con lo cual la subtrama del carterista también entra al final a formar parte importante de esta historia del secreto del unicornio. Por cierto, que el carterista resulta ser un funcionario retirado, un hombre por lo demás respetable, pero que es cleptómano y que pues roba carteras simplemente por el placer de robar, simplemente porque padece esa enfermedad de la cleptomanía y en su casa las va guardando cronológicamente. Una de ellas es esta cartera de uno de los hermanos Pájaro, Loiseau, que contiene el tercer pergamino. En la última página de este secreto del unicornio, aquí en esta última página, Tintín va a descubrir la clave del misterio. No vamos a decir exactamente cuál es la clave del misterio para ya no hacer un spoiler total. Y Tintín sonríe mirando en dirección al lector y dice: el tesoro de Rackham el Rojo es nuestro. Y en la última viñeta, Tintín habla directamente al lector, es decir, rompe esa proverbial cuarta pared, ¿no?, que muchas veces vemos en el cine, que eso ocurre. Pues aquí lo hace Tintín también. En la última viñeta está mirando directamente al lector y le dice, traduzco al español de la traducción al portugués que tengo aquí, dice: está claro que no será fácil. Antes de descubrir el tesoro, viviremos muchas aventuras, y esas aventuras, queridos amigos, se contarán en el tesoro de Rackham el Rojo, que además aparece escrito así en negro, con letras más grandes. Y por tanto vemos que Tintín está hablando directamente al lector y anunciándole que la aventura tendrá su continuación en el próximo álbum, que es El tesoro de Rackham el Rojo. Esta última viñeta, de una manera muy interesante para mí, es una especie de anuncio para el siguiente libro de la serie, lo cual prueba una vez más que Hergé tenía claramente pensado que esta aventura no iba a tener solamente una parte, sino que iba a constar de 2 partes. La primera, el secreto del unicornio, preparando el camino para la segunda, que es ya la aventura en sí, esa aventura pura, que es la búsqueda del tesoro de Rackham el Rojo. Si ponemos este álbum de Tintín, esta historia de Tintín, esta entrega de las aventuras de Tintín en su contexto histórico, social y político, vemos que con El secreto del unicornio y posteriormente con El tesoro de Rackham el Rojo, que se empezará a publicar muy poco después de que se termine de publicar en Le Soir El secreto del unicornio, pues con esta historia Hergé va a conseguir desmarcarse por la vía de la aventura y por la vía del escapismo del contexto histórico y político de la Segunda Guerra Mundial. Pero en su vida privada y profesional continuarán los problemas y las ansiedades, como dice Benoit Peters en su libro, derivados del hecho de que trabajaba en un periódico que estaba todavía controlado por las fuerzas de la ocupación nazi. Después de la caída del régimen de Mussolini en Italia, más o menos en estos momentos, parecía ya que los nazis iban a perder definitivamente la guerra. Van a tardar un tiempo todavía en perderla, pero parecía claro que se encaminaban hacia la derrota. En Le Soir, periódico controlado por las fuerzas nazis en Bélgica, fueron despedidos varios periodistas, o algunos de ellos se fueron. Por ejemplo, el director Raymond de Becker ya dejaría de ser el director de Le Soir, pero Hergé se quedó en el periódico, considerando que lo que estaba haciendo con Tintín no podía considerarse de ninguna manera
colaboracionismo con los nazis. Así sus dibujos continuaron apareciendo en Le Soir y también en otros periódicos belgas, algunos en francés y otros en flamenco, durante la ocupación alemana, que todavía iba a durar un tiempo. En este contexto, Hergé tomó una posición que consideraba práctica para su carrera profesional. Quizá no era tan práctica para su carrera después del término de la Segunda Guerra Mundial, pero en esos momentos, en el año 42-43, consideraba que continuar publicando sus dibujos en estos periódicos belgas controlados por los nazis era algo positivo para su carrera. De hecho, aumentó su presencia con sus dibujos y con Tintín en la prensa en estos años difíciles de la Segunda Guerra Mundial y de la ocupación nazi. Hay una carta de la época que él escribió a un amigo y que cita Benoît Peters en este libro, Hergé, fils de Tintin, Hergé, hijo de Tintín, en la que habla de alguna manera acerca de todo esto. Y dice: las reacciones que temes son posibles e incluso diría que probables. Se refiere pues a las posibles represalias que Hergé pudiese sufrir al término de la guerra, y de hecho, en cierto modo, sí que las sufriría. Pero continúa hablando Hergé y dice: pero ya se me considera un traidor, y lo pone entre comillas, por haber publicado mis dibujos en Le Soir, por lo cual me ejecutarán o me ahorcarán. Aún no han decidido cuál de las dos opciones. Lo peor que me puede ocurrir es que tras haberme ejecutado o ahorcado por mi colaboración con Le Soir, me vuelvan a ejecutar o ahorcar por mi colaboración con Het Laatste Nieuws, que es o que era un periódico en flamenco. Y me vuelvan a ejecutar otra vez o a ahorcar otra vez por mi colaboración con Algemeen Nieuws, que es otro periódico también en lengua flamenca. Termina diciendo Hergé: que te ejecuten la primera vez es la parte más terrible. Después de eso, me dicen que te acostumbras a ello. Bueno, tiene cierta sorna aquí, cierto cinismo, diría también Hergé cuando dice esto, cierto humor también. Esta carta se puede leer en la traducción inglesa, de la cual yo he traducido después al español, en la página 151 de este libro, Hergé, Son of Tintin, en la traducción inglesa. Está claro, por tanto, si leemos esta carta, que en estos momentos Hergé se concentra en su trabajo, se concentra también en aumentar el número y la calidad de sus colaboradores, tratando de incorporar a Edgar P. Jacobs a su grupo de colaboradores, algo que va a ser muy importante, por cierto, para el futuro de las aventuras de Tintín. Se ocupa también, y no lo hemos mencionado esto, aunque sí lo hemos mencionado en otros vídeos, de redibujar y de colorear los álbumes anteriores que originalmente se habían publicado en blanco y negro en Le Petit Vingtième. Este es el momento, ¿no? Principios de los años 40, cuando empieza a redibujar y a colorear esos álbumes anteriores y a publicarlos en la editorial Casterman en color. Está claro que su actitud durante la Segunda Guerra Mundial va a pasarle factura durante un tiempo, por lo menos, al término de esta Segunda Guerra Mundial, pero en estos momentos, en el año 1942, en el año 1943, todavía esto no ocurre, todavía no le pasa factura en el momento de la publicación del Secreto del Unicornio y del Tesoro de Rackham el Rojo. De ese álbum hablaremos en el siguiente vídeo, al que les emplazo si les ha interesado este vídeo acerca del Secreto del Unicornio, la primera aventura, el Secreto del Unicornio de Tintín, que realmente se planifica en dos partes. También una aventura que va a ayudar tanto el Secreto del Unicornio como el Tesoro de Rackham el Rojo a consolidar el universo de personajes imprescindibles de Tintín, con la llegada en el Tesoro de Rackham el Rojo, y de eso hablaremos en el próximo vídeo del personaje de
Silvestre Tornasol, el profesor Tornasol, que también es un personaje importantísimo dentro de la saga de las aventuras de Tintín. Pero de eso hablaremos en el próximo vídeo que dedicaremos al tesoro de Rackham el Rojo. Por ahora nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya interesado y que vuelvan para el siguiente vídeo de la serie Tintín y Hergé que dedicaremos al tesoro de Rackham el Rojo. Soy Antón García Fernández, mío es el copyright de este vídeo, año 2019, y el vídeo se grabó en directo en Martin, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, y lo pueden ver en el canal de YouTube Antón GF. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión.